¿Qué entiende usted por investigación de la comunicación? La investigación en la comunicación es, yo creo que el primer paso de todas las actividades que uno haga en comunicación. En la comunicación sabemos que hay varios ámbitos, pero todos requieren un punto de inicio en donde se fundamentan para las acciones que siguen. Por decirte una cosa, cuando vos haces quieres hacer un plan de marketing, necesitas investigar cómo está el mercado para saber qué es lo que necesitas hacer. Conocer a tu target, conocer la situación en el medio ambiente y todo esto. Todo esto requiere una investigación. De la misma manera, si manejas relaciones públicas, debes investigar cómo funciona la empresa o la institución, cómo es el medio ambiente que tiene esa institución, los públicos externos, los públicos internos. Necesitas investigar absolutamente todo para conocer a fondo la situación y para conocer a fondo a la institución como tal, su identidad, su cultura. Entonces, no creo que se pueda hacer ninguna cosa en comunicación si uno no tiene claro cómo es la situación, cómo es la realidad. Y para saber cómo es la realidad y cómo es la situación, necesitas de hecho investigar. En periodismo es obvio que para poder hacer un buen artículo, un buen reportaje, necesitas hacer una investigación previa, es una investigación más compleja en ese punto, porque ahí contrapones fuentes y todo esto, ¿no? Yo trabajo más en el área de comunicación científica, que más que creo que ninguna área es la que más se fundamenta en la investigación, porque lo que hace la comunicación científica es justamente fundamentarse, basarse en investigaciones hechas de diferentes campos, de diferentes áreas, para realizar la difusión de estas investigaciones. Aquí no se está tanto estudiando el medio ambiente ni la institución como tal, sino más bien lo que se está trabajando es la difusión, el mensaje. Obviamente sí investigas también el funcionamiento en la web, por ejemplo, cuáles son los índices que son los más reconocidos, los más utilizados, investigas a tu target científico y todo eso. Entonces, como te digo, la comunicación necesita de la investigación para poder dar cualquier paso. Entonces, es para mí básica. ¿Cómo la investigación podría mejorar la comunicación en nuestro medio? Desde el ángulo en el que yo estoy, la investigación puede mejorar la comunicación en nuestro medio si una investigación se enfoca en saber bien los públicos a los que se dirige. Al saber bien los públicos a los que se dirige, se analizan claramente cuáles son los canales más adecuados, los mensajes más oportunos. Fuera de eso, la investigación de lo que está produciendo ciertos efectos en la sociedad es súper importante para que nosotros seamos éticamente más responsables en los mensajes que emitimos, en las cosas que se difunden, en la información que se difunde. Entonces, si hay ese espacio ético en donde uno toma la responsabilidad de investigar para emitir mensajes sabiendo cuáles son los resultados y cuáles son los objetivos que uno busca conseguir en una sociedad de mejora, entonces obviamente la investigación termina siendo un aporte importantísimo para la comunicación y para el medio al final. ¿Cuáles son los nuevos campos de investigación en la comunicación? Yo creo que justamente los nuevos campos de la investigación en la comunicación van relacionados a los nuevos medios de comunicación que tenemos. Ya no solo se fundamenta la comunicación en los medios clásicos como la televisión, la radio, la prensa. Ahora tenemos muchos otros medios, empezando obviamente por las redes sociales. No son nuevos, pero son nuevas las formas en las que se están trabajando en estos medios. Encima son tan diversos que sí requieren investigación y nuevos estudios, ¿no? Como para ver cómo está reaccionando la sociedad. También es súper importante para mí, sobre todo, que hice un máster sobre este tema,
La investigación en la comunicación también está yendo por el punto de la educación en la comunicación. Es importantísimo saber que los medios de comunicación obviamente no solo son informativos, sino que también tienen una responsabilidad de ser educativos y una responsabilidad del tipo de mensaje que se está emitiendo, porque obviamente tenemos niños, tenemos adolescentes y también gente adulta que puede recibir un mensaje mucho más, que alimente mucho más tanto su educación como su ser mismo. Entonces hay que tomar en cuenta y darle peso a esa responsabilidad que como comunicadores tenemos. Entonces ese también considero que es un nuevo ámbito de la comunicación que se está investigando, el de la educación en la comunicación, educomunicación que se llama realmente. No es nuevísimo porque yo creo que ya viene estudiándose desde hace un rato, pero es un ámbito también súper interesante. El otro sería el de justamente la comunicación científica. Muchas investigaciones desgraciadamente se han perdido en el lapso del tiempo porque no había una correcta difusión de la ciencia. Entonces este es un aspecto súper importante en la investigación en este momento, el saber cómo hacer que esa información, que esas investigaciones lleguen a producir un cambio en la sociedad, que es el objetivo con el que se inicia una investigación, ¿no? Es el estudiar una situación y en muchos casos resolver una situación. Entonces, si en una de estas investigaciones que se realiza se pueden ir resolviendo problemas que para una sociedad son complejos, imagínate el beneficio que se puede conseguir en muchos lugares. Hay lugares en donde los resultados de las investigaciones, como por darte un ejemplo, justo vi un documental en la India, un chico tomó una investigación que encontró en una biblioteca virtual, y con eso pudo construir una especie de molino para su aldea. Imagínate el cambio que produjo en este niño, en este chico, digamos, en la situación de su aldea y de todo un pueblo que se benefició de una investigación que se realizó en un país X, muy lejos de la India. Entonces, esa es la importancia de la difusión científica. Ese creo que es otro de los ámbitos que se están estudiando en este momento muchísimo en la comunicación. Otro ámbito que me parece también súper interesante es el de la neurociencia desde el ángulo de la investigación, porque se estudian los efectos que producen tanto en el cuerpo como en el cerebro ciertas imágenes, ciertos mensajes. Entonces entendemos así, tomándolo desde el lado responsable, porque también se puede tomar desde el lado de la publicidad y hacer uso indiscriminado de esto que se encuentra, ¿no? De estos resultados. También se podría utilizar en la educación, sabiendo que se pueden enviar mensajes mucho más atractivos y a ciencia cierta de que estos mensajes enviados de tal manera producen un nivel de aceptación en el cerebro humano. Entonces, todos estos aspectos me parecen sumamente interesantes en los nuevos campos que se están investigando en la comunicación. ¿De qué manera considera usted ha contribuido el Internet para la evolución de los medios de comunicación tradicionales y qué resta por inventar en este campo? El Internet para la evolución de los medios de comunicación tradicionales es este juego entre los medios, ¿no? O sea, ya la televisión no solo es la televisión, sino que vos puedes retransmitir en Internet o puedes hacer streaming. Entonces, como que sí se ha producido un enriquecimiento. Ahora, hay medios que se han visto bastante golpeados en realidad, no un poco, como la prensa. Pero yo considero que simple y llanamente lo que se tiene que hacer es hacerse traslado hacia el Internet, ¿no? Hay mucha gente que sigue consumiendo la prensa como tal en papel, pero en el Internet hay muchas posibilidades de juego, desde el mismo hecho del manejo de muchas imágenes, el hipertexto y todo esto que te puede dar conexiones, el dar un seguimiento a una noticia desde que inició hace muchos años hasta hoy. Todo ese juego que no se puede hacer desgraciadamente en el papel es algo que se puede hacer y enriquecer a través del Internet. La radio también, porque me gusta la libertad que da
por ejemplo, para que estudiantes que no pueden acceder tal vez a una frecuencia formal y toda la cosa, puedan hacer este tipo de trabajos. Entonces el Internet ha abierto esa puerta para mucha gente que tiene mucho talento y que puede desarrollarlo y exponerlo al mundo, obviamente siempre con la responsabilidad de un comunicador, ¿no? La responsabilidad, yo creo, que tiene un comunicador es justamente eso, el ser responsable con los mensajes que uno emite, ser responsable con los contenidos que uno emite, el respeto a la sociedad, a la cultura, todo eso para mí es sumamente importante. Entonces, tomando en cuenta todos esos aspectos, de todas maneras sigue siendo el Internet como un aspecto, un campo que ha enriquecido los medios de comunicación tradicionales, siempre y cuando se adapte de la forma adecuada al Internet. ¿En qué campo de la comunicación realizaría usted una investigación? Estoy por hacer una investigación en comunicación científica. Porque, como te decía, me parece sumamente interesante. En la universidad se hacen muchísimas investigaciones de diferentes ámbitos, de ingenierías, en ciencias sociales, y son aspectos e investigaciones de mucho interés y que pueden realmente producir un cambio social en muchos aspectos. Te doy un ejemplo. Tenemos investigaciones en la revista La Granja, que es la revista de nuestra universidad sobre ciencias de la vida, en donde se analiza, por ejemplo, las posibilidades de mejorar un cultivo. Entonces, si esto llegara a pueblos indígenas que están cultivando esa planta, podría ser enriquecedor y podría ayudarles a ellos a desarrollar mejores productos, a desarrollar mejores siembras. Entonces, para mí es sumamente importante el hecho de que estos conocimientos, de que estas investigaciones lleguen hacia los públicos que lo necesitan. Entonces, fundamentada en eso, creo que la comunicación científica es básica. Por eso me interesa muchísimo, y me interesa muchísimo el hecho también de que tanto el talento de estudiantes como de docentes se exponga hacia el mundo y preste el servicio que como salesianos queremos, que es el beneficiar a la sociedad. ¿Qué recomendaciones daría para los nuevos investigadores? Mi recomendación principal es enamorarte de la comunicación y enamorarte de la investigación, de algo que realmente te apasione. Para poder enamorarte tiene que apasionarte eso que estás investigando. No investigar simple y llanamente por obligación o porque me mandaran de deber o porque tengo que hacer la tesis, sino hacer algo que realmente vaya a representar algo para tu vida, sea un crecimiento en el campo profesional, laboral, pero más que nada que sea algo que te apasione. Entonces yo considero que una cosa súper importante es, incluso para los nuevos investigadores, a que puedan definir qué camino desean, porque la comunicación es mega amplia. Entonces, como para ir encaminándose al campo que desean desarrollar, creo que lo importante sería que vean cuáles son las cosas que le apasionan, las cosas que más de la comunicación que más le llegan, y a partir de eso hagan sus investigaciones. Una investigación siempre es un aporte, sea el estudio de una realidad o sea el deseo de hacer un cambio sobre una realidad que ya ha sucedido. Siempre va a ser un aporte, porque siempre va a producir tanto ese análisis como, si es una problemática, una posibilidad de solución. Entonces, en la comunicación tenemos muchísimas cosas por investigar, por desarrollar, por generar, sin contar la evolución que tiene continua los medios de comunicación. Pero el solo hecho de investigar las situaciones, de notar las problemáticas que están apareciendo o justamente las nuevas tecnologías que pueden aparecer y todo esto, yo creo que va a ser básico para los investigadores. Y para los nuevos investigadores, como te digo, para mí lo principal es que de todo esto, todos los temas que he mencionado, encuentren uno que realmente les apasione, y en base a eso hagan su tesis, su investigación y todo eso, porque
uno, les va a permitir conocer más a fondo tanto la temática como el área en la que quieren incursionar. Y dos, porque van a terminar sintiéndose muy bien al poder ser un aporte para la sociedad. Es un sentimiento satisfactorio el saber que pudiste poner un granito de arena en una situación, o el solo hecho de que en la ciencia apostaste algo. Gracias.